como está en Australia, hasta ahora en Australia yo no sé ni qué hora es, y él ve las clases después y, y me mandó esta nota que pienso que está como relacionada con lo que tú acabas de decir, que le pasó con el ejercicio del tiempo, que ese fue así como detonante. Ujú. Ahora cuidado, les voy a, y que la nota del chisme. Y lo que vi también es que, por ejemplo, ese de la casa de infancia, uff, marico, o sea, yo creo que ¿Se escuchan el ahí? asunto es que la memoria a veces, cuando yo empecé, y lo que vi también es que, por ejemplo, ese de la casa de infancia, uff, marico, o sea, yo creo que el asunto es que la memoria a veces, cuando yo empecé a escribir eso, fueron como los primeros recuerdos que me llegaron, pero ya después de que te lo mandé, me llegaron muchos más recuerdos y fueron recuerdos que yo dije, marica, hubiese escrito mejor acerca de otra cosa que tiene como más, no sé, más, que había como más sustancia. Yo me acuerdo que en la época cuando yo vivía allí en la casa, desde chiquito, mi familia se veía una novela que se llamaba Y que busqué matar una vez, de si era tan buena muchacha. No sé si tú te acuerdas, como en los años 80. Y en la casa había un cuarto en el patio, que era un callejón que le llamaban el cuarto de San Alejo, que es muy popular en las casas en Cartagena, que le llaman así. Y yo me acuerdo que a mí desde chiquito me asustaban diciendo de que si que ahí estaba Betty, la que habían matado, y miedo, o sea, yo Ay, vivía con ese chucha. miedo de infancia y unas cosas, sí, había cosas más interesantes, yo diría, pero no sé, como que la mente en ese momento no me llevó a ese lugar. Pero sí me pareció interesante el ejercicio porque es impresionante cómo la mente te hace el viaje y puedes sacar tanto ahí. Yep. Y lo que Que me pareció interesante esto que menciona él de que después de que empezó a escribir, como que quedó en esa velocidad, como que el cerebro quedó montado ahí y ya siguiera recordando. Bueno, Eso yo no sé si a ustedes les pasó también. absoluto. Sí, claro que sí. Sí, a mí me pasó también con el del sueño. Después de hacer el del sueño, me puse a recordar otros sueños que había tenido. Y los sueños son un material súper importante porque yo creo que la literatura a veces es simplemente como contar un sueño y puede pasar cualquier cosa. Y el cerebro de nosotros funciona demasiado en metáfora. O sea, a veces uno dice como que, ay, ayer soñé con mi tía no sé quiéncita. Entonces uno cree que soñó con la tía. No, tú soñaste con lo que de esa tía representa, porque esa tía en el sueño se vuelve ominosa. Entonces uno tiene que empezar a pensar, ¿ella qué representa para mí? ¿Una figura de autoridad, una figura de afecto? Sí, es como lo que la cabeza te quiere decir, entonces busca así como imágenes que te ponen como en ese mood y ya después a partir de eso te hace una narrativa. Entonces, más o menos esa cosa de lo ominoso es lo que quería que también viéramos en estos cuentos. Entonces, si quieren empezamos a hablar de los cuentos. ¿Con cuál quieren empezar? Los dos son muy, fueron muy chéveres y siento que son muy parecidos en este tema como de lo erótico, como manejan Ujú. el erotismo. Bueno, sí, como que ¿Se congeló? Yo creo que sí. Debe ser la señal. Sí. Ah, bueno, pero estaba comentando y como una manera diferente de tratar lo erótico. ¿Qué te pareció eso, Juan? Ya, Ah, me encantó, sobre todo me encantó, los dos me gustaron, pero el Hojas de Afeitar me pareció increíble porque yo, siendo hombre y escuchar esas cosas de erotismo viniendo de una mujer, y las cosas que las mujeres hacen en la intimidad, de una forma muy bien lograda, me pareció increíble, ¿no? Porque son cosas que yo como hombre jamás podría escribir definitivamente. ah, pero hablar sobre intimidad femenina desde un punto de vista homoerótico me pareció increíble. Muy constructivo, tengo que decirlo, muy constructivo. Yo creo que, wow. cierto, como que igual el cuento es
súper sorpresivo. Diana, volví. Hola, Clau. Qué bueno que estés acá. Diana, ¿ya nos escuchas bien? Sí, es que no sé, creo que se fue el Sí, internet. estaba Ya, ahí fallando un poquito. Y te entonces, nos congelaste. estabas hablando de lo erótico. No, que me parece muy interesante cómo se trata en los dos cuentos, porque es muy sugestivo y juega mucho con las imágenes. La manera, por ejemplo, en este de Cuerpos de Papel, cómo comienza, que es el sonido del periódico cuando choca con la puerta, pero ni siquiera dice que es un periódico, sino es como que algo cae y suena de esta manera. Y bueno, después va siguiendo y uno sabe que es un periódico, pero tienen unas imágenes como en esa medida sugestivas e interesantes. Es que esa primera frase inaugural es, uno no sabe si es un cadáver, si es un... O sea, porque lo primero que yo pensaba era como además el texto se llama Cuerpos de Papel, como que ya te mete enseguida en la dualidad esta de si es un periódico o un cadáver. Eh, pero ese tipo de cosas a mí me encanta encontrar en los cuentos. O sea, siempre que yo encuentro un cuento que una frase me hace pensar en dos cosas diferentes, yo como que siento que ahí hay una escritura compleja y una escritura interesante. Porque muchos cuentos son como muy planos y lo que les decía, como si en el sueño la tía fuera la tía. Y resulta que no, que la tía puede ser a la vez, ¿me entiendes? Tantas cosas al mismo tiempo. Que el otro día estaba leyendo un artículo, una parte de un libro de Walter Benjamin que se llama El origen del drama barroco. Y ahí él habla de la alegoría. Y entonces él decía que la alegoría era como mucho mejor que un símbolo, porque el símbolo solamente daba una interpretación. Y se prefería en ese momento como del clasicismo y esto, porque era como que, bueno, listo, la revelación de que, por ejemplo, la paloma significa la paz. O sea, como que la gente veía la paloma y pensaba en la paz y ya. O sea, como que, ay, sí, pero Benjamin le decía que la alegoría era mucho más interesante porque la alegoría permitía ver en esa paloma casi que todo el pasado de la palabra paloma, de la imagen paloma, ¿me entiendes? Y todo el futuro. Entonces casi siempre este teatro barroco alemán, lo protagónico era el cadáver, que entonces me parece que se relaciona un poco con el de hojas de afeitar y con el de cuerpos de papel, que hay como una noción, pareciera que hubiera una sensación de cadáver todo el tiempo, de algo que como que fúnebre, digamos, al menos. Entonces, este teatro siempre eran como funerales, como siempre había un cadáver y el cadáver contaba la historia de esa persona, o sea, en su momento de total decadencia, cuando tú veías a esa persona también veías todo su pasado y de lo que de pronto viniera otra vez, porque Benjamin decía que el futuro del cadáver no era el fin, sino que era, por ejemplo, pasar al mundo de lo no vivo, al mundo de la criatura, al mundo del monstruo. Y a él como que le interesaba eso porque incluso ese paso al mundo de lo no vivo, como de lo espiritual, de lo metafísico, era una vuelta al pasado, porque él dice que todo viene igual de las ruinas de los templos de los dioses griegos. Entonces, cuando los dioses dejaron de ser los grandes dioses porque el cristianismo los empezó a matar uno por uno, ¿cierto? Entonces fueron quedando las ruinas de esos dioses que representaban las grandes pasiones, las grandes, sí, como todas estas cosas abstractas de la humanidad. Y entonces ya el cristianismo dice, no, esa no es Venus o esa no es la ninfa, no sé qué, sino que es un demonio. Todo era demonio, demonio, demonio y eso no se podía, ¿no? Después el demonio se fortalece en la Edad Media y se convierte en el diablo. Entonces ya no eran como los demonios, sino como uno, el diablo. Y después del diablo, pues ya cerquita viene el infierno y vuelve uno otra vez al cadáver. Entonces como que del cadáver te vas hasta los dioses, pero también te vas hacia el futuro del zombie, por ejemplo, o de lo que sea. Entonces, como Sí, que lograr... siento como lo que dices es como que no, siempre nos imponen como seres humanos, como, no sé, como la historia humana, como la dualidad entre lo bueno y lo malo, lo blanco y negro, Vivo y no lo hay como, muerto, como si fueran dos... y como no hay nada, es como siempre es algo así tan simplísticamente dividido, entonces yo pienso que es muy peligroso, puede ser muy peligroso en general, como esa historia humana, esa filosofía de la vida, yo pienso, no sé, por eso me gusta, porque esos cuentos, bueno, los dos, me dan como una sugestión de muchas cosas, ¿sabes? De lo físico,
no sé, del cuento que estabas hablando del papel, y cuál es el papel, y si la persona es vieja o no es vieja, o la persona es joven, o porque esa sugestión, tú no sabes en concreto lo que es, no hay como algo concreto, es como que tú sigues como un pensamiento, un delirio, algo así, como un delirio que está ocurriendo durante, sí, de la mañana que está esperando hasta la medianoche y que los días pasan y sí, o sea, a veces yo siento que la vida es así, es como tú te das cuenta que los días, las horas, a pesar de que hay un rigor, es como todo ¿cómo se dice? Overlaps, como... Claro, como una superposición de capas, como simultaneidad. sí, sí, hay como superficies que puedes como descubrir en un momento a otro que no te das cuenta, no sé, es como interesante, yo pienso, pensando también cuando estaba pensando en el proyecto, dije, pero como, lo quería hacer cronológico, pero no necesariamente cronológico, entonces estaba pensando en el simbolismo de muchas cosas, de que estabilidad, inestabilidad, o no sé, arraigo, o casa, que no es casa, o como que me dio después yo escribí el esquema o lo que mandaste después de leer los cuentos inmediatamente. Uh-huh. Pero no fue algo como simplemente brusco, como así, un esquema así bien esquelético, pero... Total, ese es el esqueleto, como tú dijiste, y ya después uno le va poniendo carne, ojo, y eso, si uno quiere ponerle ojo, porque puede ser que, ¿me entiendes? Quieras hacer un monstruo también, que también está bien, o sea, como que tampoco siempre buscar, sabes que uno, no sé, a los escritores, es como que yo quisiera que la gente leyera en este texto lo que yo quiero decir, o sea, como que yo lo tengo aquí y después lo quiero poner en el papel y que cuando otra persona lo lea me diga, me pillé cuando dijiste esto, no sé qué, ta, 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 ta. Oye, ¿no es más interesante que tú pongas todo lo que tú crees que tienes en la cabeza y que la otra persona te diga, vi esto por allá, ¿me entiendes? Por allá, Vi esto, sí. lo conecté con tal cosa. Eso quiere decir que el cuento se vuelve interesante y es más complejo y se da eso que de pronto lo que dice Benjamin, ¿no? Estamos viendo un cadáver, pero estamos viendo al diablo, a los dioses, Sí, al poco. zombie, a todo el mundo. Sí, Yo esa es quería, intenso, esa parte de la... Disculpa. ay Viviana. no, perdón, como quería volver a eso de lo del lenguaje, en la parte en la que a mí me pareció, yo no lo había entendido la primera, sino la segunda vez que lo leí, cuando habla de que está prendiendo la luz, el interruptor, y entonces sacan las ampolletas, y es como la única mención que hay como a las drogas, pero pues al mismo tiempo es como bien difícil porque ampolleta es también algo relacionado con el vidrio. Yo lo pensaba de pronto como el interruptor, pero ¿Cuál cuento? ¿El primero? ¿El de El de cuerpos? cuerpos de papel. yo acabo de buscar y me pareció ¿Polleta? Ahí está. sí. Las páginas. La primera y segunda página. Sí, Siendo la ampolleta. Sí, es como... Y es como que juegan mucho con eso, con la Dice, alcanzo el sugestiva. interruptor con la mano, enciendo la ampolleta y veo cómo se iluminan sus pequeños turbios ojos de ratón. Y esos ojos turbios de ratón a mí fue como, A ¡ay, mí qué! me enloquecieron. Yo lo tengo así resaltado como con todos los marcadores del mundo. Sí, 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 esa imagen es muy, muy linda para hacer lo que es, pero encaja así muy bien, como que le da otro sentido. Por ejemplo, a mí del otro cuento el de las chicas, me gustó mucho como esta imagen de cuando la lengua se asoma, sí, viniendo a ser el clítoris, como, oh, qué lindo. Y que entonces también puede ser otra cosa. O sea, es como que si lo lee de pronto hasta un hombre, ¿me entiendes? Que no sabe ni dónde está el clítoris, dirá como que le salió una lengua, ¿me entiendes? O sea, como... Y también es que, y al final, ¿se acuerdan cómo ella describe como que se le salió la lengua del pubis, pero igual le besamos la boca? O sea, como si las dos cavidades, yo no sé, como que se fusionaran también. Y bueno, tantas
tantas cosas que dice lengua, ¿no? La lengua también es pues, hablar, el habla, la cultura, no sé, o sea, es como de todo ahí Bueno, habla para muchas sacar. cosas, ¿no? De esa sensación de afeitarse a cada rato, es como que, o sea, es entendible porque cuando ya aprendes a afeitarte a los 13 años es como algo posesivo, pues es verdad, tú lo haces todos los días, afeitas, esa sensación de suciedad, de tienes que limpiarte, afeitarte las axilas, las piernas y todo eso, y sí, o sea, yo entiendo. O sea, Como me que, identifiqué ahí con el personaje en claro, ese sentido. O sea, en esa parte de la mujer, ¿no? Cuando aprende... Me acuerdo la primera vez que me afeité, o sea, eso fue algo súper fuerte. claro, y es que es una escena súper, Imagínate. súper literaria también, o sea, Wow. Es como que sí, me acuerdo, era la graduación de sexto grado y tenías que vestirte con el vestido así sin mangas y afeitar. Y mi mamá, tienes que afeitarte aquí. O no, afeitarte, era sacártelo con cera, imagínate, peor más tortura todavía. así como si Horrible. fuera como un ritual de iniciación, como un ritual de Sí, paso que más o menos el cuento lo maneja, ¿cierto? Porque es como esta nueva chica que entra al sí, colegio y las demás que no dejaban que nadie más entrara a ese grupo le ponen como el ojo y es como que hay una frase donde dice que, pero ¿será que ella quería o no quería? Y la chica como que se quitaba le soltaba el cabello así y ellas empezaban. ¿Y qué más cosas ominosas vieron ahí? ¿Qué creen en ese en cuento? segundo, En los dos. los Porque está dos. el tema del tiempo también se vuelve como, esta cosa de la afeitada se convierte también como en un reloj, ¿no? Lo que tú decías, Sí, como del día 1 y el crecimiento del vello va marcando como el día 2, el día 3 y hasta el día en que ya hay que volver a hacerlo. Pero estos dos cuentos me parece que están llenos de muchos relojes por todos lados, porque también sí, en sí, el sí. otro cuento, esta cosa de la sacada de la cana, de Ajá. peinarse y sacar las canas, ¿no? Las canas como una representación también del paso del Yo tiempo. hacía eso antes cuando me salían las canas en el cabello. O sea, yo me imaginaba yo cortando, o sea, me sacaba un poquito porque, por ejemplo, mi familia, algo personal, mi familia tiene, las mujeres le salen canas a partir Temprano. de temprano, como los 25. Entonces a mi abuela le salió con un mechón blanco así acá cuando tenía ya 27. Entonces yo comencé a sacar canas, o sea, no por todas partes, como siempre los genes son disparejos. A partir de los ya cumpliendo ya los 27, 28, ya comenzaron a salir. Y todo el mundo, yo me pregunto, yo me veré vieja, me quitaba al comienzo porque eran pocas. Dije, ya no, ya basta, ya para qué voy a hacerle ahí nomás ahí con mis rayitos, ay, yo estoy cansada de esto ya. Sabes que cuando dijiste empecé a sacar canas y habías hablado de todas las mujeres de tu familia como mujeres que desarrollaban canas, me imaginé Sí, como no, la niña, sabes que no sé, como que las abuelas muchas veces le piden a los más chicos que le saquen las canas. sí, eso. Me imaginé como una escena donde esta niña le sacaba las canas a todas en la casa, ahí sale como un cuento muy loco Sí, también. no, Tú fuerte. sabes, perdón, tú Sí, sabes sí, que es interesante eso de sacar cana porque mi mamá, ahora que estoy más grande y me pongo a reflexionar, mi mamá usaba eso, mi mamá siempre ha sido muy inteligente, pero usaba eso de sácame las canas como una estrategia para que yo no fuera a la casa ajena. Entonces, cuando ella se iba a dormir, claro, cuando se tomaba su siesta, yo aprovechaba y me iba a patear calle, ¿no? Pero mi mamá me amarraba y decía, sácame las canitas. Y yo dije, ¡oh! O sea, Pero fíjate, ahora que y leyendo el cuento me estaba como imaginando que mi mamá siempre ha sido tan astuta que usaba eso, herramienta, como para un que yo no reloj fuera. también, como para matar el tiempo, como que quien dice, no vas a matar el tiempo en la calle, aquí te voy a poner una tarea que igual, otra vez no, porque la cana también es el cadáver, ¿cierto? La cana es como el cadáver del cabello, entonces Ujú. pensarlo así, uno dice, ahí tiene que haber un material de escritura, porque se vuelve entonces el sueño de Benjamin, ¿no? Como Pero las canas también puede ser sabiduría, ¿no? Como me Claro, acordaba que decían, mírame las canas, miren, las canas no las tengo por el no gusto, no son sé qué. gratis. Pero entonces acuérdate que el cadáver no se muere, es decir, esa sabiduría después no, pasa a otro estado, que es lo interesante también Yeah. de la vejez y
a Benjamin siempre decía como la ruina, hablaba mucho como del resto, de lo que queda, es lo que cuenta como la historia de todo. Entonces, bueno, vamos a Yo estaba verlo. pensando, Dale. Sí. perdón, con respecto también a lo que decías del tiempo, que es mucho como también la mente funciona cuando tiene vicios y maneja estados de abstinencia, Claro. como, no sé, a mí me pasa fumando cigarrillos, es como, Ok. fumo un cigarrillo y ya tengo 10 minutos, como ya sé qué hacer en 10 minutos, o sea, puedo esperar. Pero entonces después a veces me dan ganas de fumarme otro y es como, no, tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Y luego sí me fumo otro porque no me puedo fumar tantos tan seguido y es como uno empieza a estructurar el cuerpo por eso. El reloj como un reloj para el reloj, pero de otro. Claro. Y, por ejemplo, aquí en la costa, mi mamá siempre nos contaba que la gente medía el tiempo cuando no había relojes digitales ni nada, en tabaco. Entonces, como los tabacos, pues, más o menos la gente tenía la idea de cuánto duraba uno fumándose un tabaco, ¿no? Como un habano. Entonces, y que los señores que estaban en el camino, tú le decías, señora, ¿cuánto me demoro llegando al pueblo de ahí al lado? No, pues como hay un tabaco y medio. Ah, la mierda. Entonces el tiempo se medía en términos de tabaco y siempre que mi mamá me contaba esa historia como que me parecía, claro, porque de pronto todo el mundo fumaba, no, era como un reloj común también y la gente más o menos decía, mierda, entonces eso está como lejos, ¿me entiendes? Y te decía, no, eso está como a 3 tabacos, o sea, ya tú sabías que ibas a caminar un buen rato. A ver, vamos a compartir la pantalla. Vamos a empezar con el de hojas de afeitar. No, que eso me dio como sensación de, ay no, al fin, un momento en que sentí como dolor físico, no sé, cuando estaba leyendo ese cuento, creo que fue cuando yo comenzaba a hablar de la sangre y salía la sangre. Y yo, Dios mío, porque es horrible cuando te cortas con te afeitas. Yo me imagino ya. Oye, ¿verdad? ¿Por qué no? Sí, o sea, llega un momento en que uno siente que le está pasando como a uno mismo. Sí podemos ver tu pantalla, Juan. ¿Qué están viendo? Tu Se me- pantalla de tu computadora. Y yo no sé por qué no, ahora no puedo volver a nada. No, no veo flechita. A ver, salir. Sí, Ah, es que está frisada, que está congelada. se me congeló. ¿Y cómo vuelvo a esta? No me quiere abrir eso. Salir de Zoom, no. Hojas de Aunque afeitar. también cuando describe como esta sangre en el pubis, yo lo vi como me remitió resto a a la menstruación. Ujú. Ujú. Que es Como otro las- reloj también. Ajá. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasa, hombre? Quiero volver aquí. Tendrás que de Ay, repente. parece que ya. Aquí ¿Ustedes? vamos. Ya. Ahora no sé cómo volver esto. O sea, ahí están viendo mi computador. Sí, ya Ajá. vemos el texto. Sí. Y ahora El también. texto. Ah, listo. Sí. Entonces ya estamos bien. Listo. Entonces, hojas de afeitar. Entonces, miremos esta frase, la primerita. Era lo que hacían ellos sobre sus rostros. Les llamó la atención como que lo que creo que Juan mencionó algo parecido, como que el tener acceso a mirar cómo era el tema de la afeitada de lo femenino como una intimidad a la que uno no tenía acceso. Pero yo este cuento siempre lo he leído pensando mucho en Chile, como en la realidad política de Chile, ¿no? Siendo que Lina Meruán es chilena y estos dos cuentos, ella nació en dictadura. Los chilenos siempre dicen que eso pasó en dictadura o en democracia. Como que tienen muy claro también como esa especie de reloj, ¿no? Como ese antes y después de la dictadura de Pinochet. Entonces ella es como de una generación de escritores que nacieron en dictadura y que se hicieron adultos en democracia. Entonces no sé si, por ejemplo, para los colombianos, eso es casi como, no sé, haber nacido antes o después de la muerte de Pablo Escobar, por ejemplo, o antes o después de los 80, que es como una década tan rara en Colombia, o de los 90.
pero pensaba mucho como en la dictadura, en este tema de los cuerpos desaparecidos, de los cuerpos mutilados, de los cuerpos torturados, de los cuerpos sujetos a vejámenes, ¿no? A todo tipo de vejámenes. Y, y a veces siento que los cuentos que nosotros creemos que nada más están hablando de nosotros, también están hablando de todas esas cosas que nos están haciendo ruido, tanto en la actualidad como lo que hemos vivido en la historia de nuestro propio país. Eso para mí también fue como un antes y un después en la maestría, porque como que el día que empecé a entender que si yo estaba hablando de mi papá, no solamente estaba hablando de mi papá, sino como del Estado, por ejemplo, como que el cuerpo, la próxima sería la habitación, después de la habitación sería la casa, después de la casa sería el barrio, después del barrio la ciudad, ¿no? Entonces siempre que esté hablando de mi cuerpo, como que de alguna manera también estoy hablando de la casa y también estoy hablando del país en el que vivo. Entonces, estos dos cuentos, en esta cosa como de los cadáveres y de la tortura y de las cosas, algunas cosas raras acá, a pesar de que obviamente está la lectura de lo que vemos como tal en el texto, también como que remite a la experiencia de la dictadura en Chile. Entonces, como que ellos lo hacían era sobre su rostro, también como si las mujeres asumieran como una tarea de los varones, de la crueldad de los varones, yo creo también, ¿no? Como de la dictadura, y la replicaron un poco en sus propios cuerpos, pero a un medio camino interesante entre lo erótico y lo tanático, que sería como, ¿no? La pulsión de matar y la pulsión de lo erótico, ¿no? De ir al placer. Entonces, este cuento está ahí como... Y además que ayer también hablábamos en la clase esta de Barroco Queer sobre como el mártir. Sí, ¿saben esas esculturas como de lo religioso que siempre son como de un ángel enterrándole una flecha? Está la de Santa Teresa, y Santa Teresa está como en un éxtasis que uno no sabe si está haciendo el amor o si la están matando. O sea, una de dos. Entonces como que ese overlap, como decía Claudia, ¿no? Como superponer esas dos cosas, porque al final lo tanático y lo erótico son como si fueran dos lados de la misma moneda. Entonces a veces creemos que estamos narrando algo supremamente erótico, pero también lo podemos como remitir un poco al dolor, ¿no? Como que el placer y el dolor están ahí. Y el título Hojas de afeitar es como hojas, no una afeitadora. No cuchillas, ¿cierto? Sino algo mucho más liviano. Sí, o no solamente, no, bueno, lo que yo pienso en hojas de afeitar es cuando las hojas, esas individuales de afeitar, no sé, yo tengo en mi cabeza diferentes conceptos del objeto de la afeitar. Ah, claro, la hojita, la marca Minora, ¿no? Esa como... Sí, porque tú sabes que las hojas de afeitar también se utilizaban para, la que se torturaba en sí mismas, usaban sus hojas de afeitar para torturarse también entre ellas mismas. O sea, pensando en el suicidio, no el suicidio, pero en el automutilamiento, ¿no? En ese sentido de hojas de afeitar o de tortura, o una tortura, como una tortura también, como me estás refiriendo a lo político, entonces estaba pensando. Sí, en el título también. Claro. Eso ahí da también para que se crezca la lectura del texto. Sobre todo esto en el español, que es tan interesante, porque en español casi todos los países decimos, porque por ejemplo ampolleta podría ser literal, que así le dicen a los bombillos en Chile, por decir algo. Pero yo no lo estoy leyendo con ese, sí, por ahí es donde viene lo que dice Benjamin, o sea, cada palabra es como un pequeño cadáver que cuenta historias que se pueden ir por donde sea. Entonces no quiere decir que porque lo escribió alguien de Chile, ahí eso va a significar eso, porque para eso cada palabra es como la ruina, es un templo de un dios muerto, o sea, de los dioses de antes o de después. Entonces, y las distintas maneras de decir, no sé, cuchilla, navaja, hoja de afeitar, o la gente dice como presto barba, ¿no? A la que tiene como el manguito. Y me imagino que debe haber muchas más formas, y cada quien imagina como que si es que estaban usando esta que tiene manguito, o si solamente era la que menciona Claudia, o si son de estas que se abren así, y, ¿no? Bueno, entonces estas mujeres se rasuraban las unas a las otras
durante el primer recreo los lunes y el último jueves, ¿no? Que eso era como el asunto este de los relojes, que se convertía lo de la afeitada en un reloj que también era como un reloj como desesperante, ¿no? Como una angustia de ya querer que llegara el siguiente día, la siguiente vez de... Miren, por ejemplo, aquí se refiere como Gillette, el filo de la Gillette. Bueno, entonces el baño también, Estaba ¿cómo les pareció el pensando, tema del baño? Como un ah, lugar interesante desde el cual escribir. Sobre todo esos baños del colegio que también están como separando género, que están como normalizando a la gente también. Y pareciera que en los colegios los baños se convierten como en un lugar al margen de la ley, ¿no? Porque ellas burlaban a la ley, que es esta señora que estaba haciendo la ronda, y ellas tenían su propia ley adentro del baño. Eso siempre me ha parecido interesante de este cuento, y en varias películas el baño es como un lugar muy, muy fructífero para contar cosas. Yo después terminé escribiendo un cuento donde un chico en un colegio que quiere aparecer en el acto de Spice Girls que va a haber en el colegio, pero él no puede porque es hombre. Y entonces ya todas las chicas están preparándose para hacer el acto de Spice Girls y él dice que ninguna se parece y el único lugar donde él puede hacer la presentación es en el baño del colegio frente a nadie. Entonces empieza como a hacer el baile y todo esto y la mímica en el baño y después, bueno, después pasan otras cosas. Pero está esta cosa de entrar y salir del baño los otros chicos y de escuchar los sonidos del baño y también como para activar el olfato. Saben que a veces casi no describimos el olfato en los cuentos. Yo lo que a mí, no sé, me parece interesante lo que estás diciendo de los baños porque ah, sin, siempre nos hemos, como nos han enseñado, hemos aprendido a través de los medios que el baño de las mujeres siempre es como un lugar de encuentro, donde las mujeres hablan cosas de mujeres y no sé qué, pero no lo sé porque nunca he experimentado ese espacio, pero en el caso de los hombres es todo lo contrario, hay mucho como que no me jodas, no te metas conmigo, no me hables y también yo me acuerdo que antes los baños estaban bien abiertos, los orinales estaban bien abiertos. Hoy en día te encuentras orinales que tienen como paredes o divisiones entre sí porque han habido cosas y casos, pero el baño de los hombres, hoy en día los que yo he experimentado, son lugares como de no me jodas, no te metas conmigo, uh, a menos que sea un baño en una discoteca gay, qué sé yo, pero Es un lugar interesante de violencia también, también hay puede mucha ser, violencia. sí, pero no es como lo que nos han enseñado, me corrige eh, las compañeras, porque siempre esto nos han enseñado que en el baño, hay hasta canciones del baño de mujeres, no sé qué, y que siempre es como que un encuentro donde las mujeres hablan y cosas de mujeres, ¿no? No sé, puede estar equivocado, pero ese espacio no me lo conozco, tengo que decirlo. Y que en este cuento como que se cae ese cliché de que, ay, que por qué las mujeres siempre van juntas al baño, algo así, que siempre hacen como ese chiste malo. Y resulta que ellas están haciendo quizá, por eso es que me parecía tan interesante esa manera de empezar. Esto era lo que hacían ellos sobre su rostro. Ahora y esto es lo que hacemos nosotras cuando ningún otro varón nos ve, por ejemplo, también. Esta parte es donde creo que la que mencionaba Diana, el pubis se nos había vuelto una madeja oscura que derramaba sangre sin aviso, sincronizadamente. Esa sangre tenía un resabio metálico que nos excitaba. O sea, si está hablando de la menstruación, sería, si saben que ese fenómeno que ocurre a veces entre mujeres que viven juntas, que tienen una rutina muy junta, que se les sincroniza el periodo, ¿no? Entonces, el pubis se nos había vuelto una madeja oscura que derrama, o sea, que estos pubis apenas son mujeres que están en el despertar sexual también. Entonces, una madeja oscura que derramaba sangre sin aviso, sincronizadamente. Esa sangre tenía un resabio metálico. El resabio metálico es como a qué sabe la sangre. Entonces uno dice, estas mujeres hasta se probaban, o sea,
¿Me entiendes? Como que queda abierto ahí a decir como por qué sabe que tiene un resabio metálico. Y después dice, laberinto que íbamos penetrando apasionadamente, ¿no? Como si también se metiera dentro del cuerpo y utilizando ese verbo como penetrar, ¿no? Laberinto de las cavidades y de explorarse mutuamente ahí entre todas las chicas. ¿A ustedes no les pareció interesante esta, bueno, filosa caricia, que me parece como eso que mencionaba Claudia, de hojas de afeitar, ¿no? Como algo suave y algo después punzante, filosa caricia? Pero entonces vamos leyendo normal acá y por debajo del elástico de la tela suave del calzón que por fin quitábamos, coma, y separa las piernas, abre un poco más, idiota, quédate quieta. Y nos entraba la risa, o sea, ese ingreso del diálogo, ¿no? De la acotación de lo que está diciendo alguien, pero infiltrado ahí en la narración de la voz. Eso me pareció es un buen recurso literario porque nos ahorra el guión de siempre estar y tal dijo, no, también uno se puede como divertir y crear como un estilo propio de cómo meter las voces. Saben que, por ejemplo, ¿cómo se llama? El del ensayo de la ceguera. Saramago, que creo que no utiliza puntos seguidos, sino que solamente utiliza, para meter los diálogos, los mete con una mayúscula, porque también los mezcla dentro de la narración, pero entonces como que también es bueno darle al lector como un pacto, como sabes que mis diálogos van a estar metidos así, entonces ya no se vuelve como una distracción, sino que el cerebro de quien está leyendo como que ya se la pilla y ve cuál es el código. Entonces, no se, digamos que se puede dar lugar no a la confusión, pero sí a lecturas más interesantes también. Esta carcajada nerviosa también me pareció interesante por la combinación de ese adjetivo. Es que yo creo que el uso en Lina Meruane de los adjetivos se vuelve como si el adjetivo narrara también. Porque cuando uno dice carcajada nerviosa, se ahorra decir un montón de cosas. O sea, se ahorra decir, bueno, ella se reía de una manera en la que parecía que estaba nerviosa por cómo se movía su cuerpo. Pero entonces sí dice la carcajada nerviosa, como que es una escena bien potente y con dos palabritas. Que pienso que también lo logra filosa caricia y resabio metálico, que como una escena muy concreta que dice un montón y solamente uno se vale de un sustantivo y un adjetivo y puede como convertirse parte del estilo del cuento que se está escribiendo. Aquí otra vez ingresa el diálogo. Y entonces, buenos días, señorita. Ok, ahí sí se decía nuestra cómplice, pero lo bueno es que esto, ¿no? Que va normal, narrativo, hasta aquí, afeitarnos a la fuerza. Y entonces, buenos días, señorita, decía nuestra cómplice. Miren, porque este era nuestro baño. Era como este lugar donde la ley les perteneciera a ella. Y nadie se les metía con ella, como si nuestras miradas emanara una sucia advertencia. Sucia advertencia también. Es una buena combinación. Las accidentales incisiones. Miren, hablando de estas frases que significan dos cosas, yo señalé esta, en medio de una oración copulativa, y es justo ahí donde, en medio de una oración copulativa, en el instante más exasperado de nuestra explicación, se abrió la puerta y entra la chica en medio de una oración copulativa. Entonces uno dice, no solamente se estaba refiriendo a lo que estaba diciendo la profesora, o sea, ahí la palabra copulativa, ¿no? También se presta para las otras interpretaciones de la cópula, ¿no? De los cuerpos, de coito, de la relación sexual. Esta frase me parece que también no, en una sola frase como que nos dice en qué época del año están, porque también la temperatura es súper importante para lo que le está pasando a los cuerpos, la temperatura exterior y la interior. Entonces la brisa fría se colaba por las ventanas del invierno, nuestro último invierno. También como para decir que estas son unas chicas que están en último año del colegio, por ejemplo, porque iba a ser su último invierno juntas. Y Pilar estaba ahí desafiante como una hoguera en un patio de viento. Entonces haber dicho invierno y después decir que ella estaba desafiante como una hoguera en un patio de viento. Entonces
esas dos temperaturas, ¿no? El fuego y el frío alrededor y la brisa. O sea, es tremenda escena en dos frases. En el sentido de lo que hemos hablado antes, ¿no? De que a veces estamos contando, pero no nos detenemos un poquito como a darle la vuelta a ciertas cosas que son importantes para el texto, porque aquí convenía describir cómo era Pilar y por qué es que era tan atractiva. Es que era candela en mitad del viento, en mitad del frío. Miren estos adjetivos: impúdicamente, hirsutas. Y después está esta frase aquí que también me quedé pensando en ella: no parece una mujer, decía la primera línea de la hoja del cuaderno que hicimos circular. Que también entonces le puede permitir a uno pensar más cosas cuando aparece la lengua, ¿cierto? Como que este tema del género también se está tratando ahí de una manera interesante, como de una manera, como de un cuerpo que puede hacer como una morfosis y en los genitales, digamos, como si fuera también una cuestión, no netamente, digamos, trans de lo que sino como más como metamorfósica, no sé, como si pudiera ser todo a la vez, que es lo que hemos estado hablando, de palabras que son muchas cosas a la vez. También es como una actitud de rechazo, como para enmascarar el deseo. Oh, ok, como para una fobia, digamos, que en realidad es deseo. Sí, como llega esta chica y lo primero que comentan en este momento súper estático y como que ya cuando están comentando es como, no parece, sacan todos sus defectos, pero al mismo tiempo eso está como, eso que son sus defectos es como también lo Lo que la hace ominoso, atractiva, que sí. Exacto, porque es lo deseable y lo indeseable al mismo tiempo. Siempre ahí, me encanta que ya la palabra ominoso esté saliendo, porque esa es una clave de escritura muy fuerte, la verdad. Frenéticamente, descuidadamente, o sea, los adjetivos uno también tiene que darse gusto con ellos. Ahora, ustedes saben que también uno puede caer en sobreadjetivar, que es un problema, se convierte en un problema cuando se convierte como en un distractor, porque en realidad cada cuento tiene como su código, lo que decíamos ahorita. Por ejemplo, si los diálogos van a estar con mayúsculas, ese cuento es así y en ese cuento quizás eso funciona. Pero entonces, por ejemplo, a veces un cuento con más adjetivos de los que necesita se vuelve como muy empalagoso, pero con menos de los que necesita, pareciera que hiciera falta un poquito de sabor. Entonces, como ir, ¿no?, sazonando donde sea necesario, donde brille más incluso también. ¿Qué les parece a ustedes este membrillo que ellas en el patio, Pilar se paseaba ante nosotras en el patio mientras pelábamos membrillos? Dejábamos correr el jugo de la fruta por nuestras manos. Nos chupábamos los dedos imaginándola desparramada en nuestro baño. Su mirada insidiosa esa tarde nos cortaba el aire. ¿Ese membrillo qué? ¿Ominoso o no? no sé. Siento que era como, porque sí, como dice acá, que quería o no quería, es como que esa de, ¿cómo se dice? Es el abuso, ese del abuso sexual también, Como ¿no? el consentimiento. No sabía si había consentimiento o no había consentimiento. Exactamente eso, consentimiento del acto, o sea, ellas como que se impusieron y ya, o sea, no importa lo que tú digas, no eres un ser o una mujer o una persona real. Se sentía que, o sea, a la vez que era deseable, es como una persona que oculta, como decía Diana, como decías tú, oculta la fobia, pero el deseo. Es como, o como las personas que son gay y se ocultan su sexualidad y son abusivos Claro, con las con personas con los gays. gay. Sí, entonces yo pienso que ahí siento como esa dualidad, no dualidad, pero como que una lucha interna, ¿no? Entre esas tres chicas, ¿no? Bueno, la metáfora, lo que sea. Porque puede ser muchas cosas, ¿no? Claro, Entonces yo claro. siento que sí, y sobre todo la mujer, ¿no? Porque la mujer siempre se pone como de una manera muy femenina, y tienes que ser así súper
afeitada, siempre limpiecita, pero a veces esas mujeres que muestran esa cara de pulcritud tienen ese deseo interno de hacer las cosas como ellas quieren hacerlas, o tienen como un demonio, como es un demonio adentro, no sé, siento esa sensación del cuento, ¿no? Un poquito a veces. Y que hay un momento donde ella decía como que es que no podemos soportar que tenga ese montón de vellos, o sea, no puede ser. Que también sería, que ahí era donde yo lo llevaba como a este tema de la dictadura, ¿no? Como que el Estado estaba imponiéndole un montón de leyes al cuerpo y de alguna manera el Estado se mete en estas chicas también para imponer esa ley sobre ese cuerpo, pero que igual sigue siendo una ley rara, o sea, porque pareciera que fuera para dañar, pero también fuera para que fuera para el placer. Entonces está yo lo vi, perdón. Sí. Yo lo vi también desde, ahora que los escucho hablar, yo también lo veía, ahora lo veo también como que, como estos cuerpos de estas chicas, y ahí de repente voy a diferir un poco con Claudia de las mujeres y la afeitada o la rasurada, como le llamamos en países diferentes, porque yo doy una clase en la universidad y tocamos el tema del feminismo y hablamos de cuántas cosas son socialmente construidas y basadas en expectativas de género. Entonces tocamos el punto de la afeitada, ¿no? ¿Por qué las mujeres tienen que afeitarse las axilas y los hombres no? ¿Por qué las mujeres tienen que afeitarse las piernas y los hombres no? A menos que sea un deportista o un deportista, porque ahora los deportistas se rasuran las piernas, ¿no? Y eso tiene otro propósito, pero tocamos un caso de una mujer que es un poco feminista o feminista y decide no cortarse el vello de las axilas porque ella descubre que eso es una construcción social, ¿no? ¿Quién dijo que las mujeres tienen que depilarse las axilas y los hombres no? Entonces, ahora que te escucho hablar, Juan, y hace referencia a la dictadura, me pongo a pensar sobre todo el principio del cuento que habla sobre los hombres y cómo las mujeres entonces quieren como, no sé si la palabra será igualarse, pero hacer algo parecido a los hombres, pero en otra parte de su cuerpo. Es una forma como que de igualar lo que hacen los hombres, pero también las mujeres representan cómo son dominadas por los hombres, y aquella chica nueva que llega con su melena y todo aquello representa a las que quieren ir en contra de lo que la sociedad les dice que tienen que hacer. No sé. Claro, como la mujer peluda, que es desafiante, que Claro. ella dice es desafiante. Y Hasta también el hombre peludo también, porque el hombre también en ciertas ocasiones ha sido también separado, ser peludo, no ser no peludo también. Hay como una pelo largo en los hombres o pelo corto. La barba, el vello, o sea, como hay cambios también no sé, físico. De estándares de belleza, de estándares de aseo, ¿no? Como siempre tenemos que cuestionar como todos esos estándares que menciona Juan también, porque claro, ¿a quién se le impone la obligación de afeitarse? Claro. ¿Hasta dónde hay que afeitarse? ¿Cada cuánto hay que afeitarse? Me acuerdo que la hija de Madonna, una vez así postearon una selfie y la hija de Madonna siempre ha tenido las axilas peludas y uno tenía que leer los comentarios o sea, todo el mundo, claro, la mayoría de la gente considerando que era una falta de aseo, que en una mujer no se veía bien, y o sea, es que sí es como un régimen, ¿no? Entonces por eso pensaba en la dictadura, como el régimen del vello es una ley pero entonces son como de esas leyes que llega un momento en que nosotros empezamos a cumplir por autoimposición, ¿cierto? Como que es una ley que viene de otro lado, pero uno cree que uno es el que quiere. Y por ejemplo, entre más pasa el tiempo, yo creo que más los hombres, y también porque viene dictado por el mercado, ¿no? Como cuál es el look que vamos a hacer ahora que sea atractivo. Y como ahora todos los hombres son fitness, entonces el fitness casi siempre se afeita también para que se vea más el músculo, o no sé. Pero también depende de la sociedad, Juan. Sí, porque cada cultura va ahí como marcando sus estándares. Porque, por ejemplo, cuando yo estaba muy niño, las mujeres sobre todo, en general, no sé, sin usar estereotipos,
les atraía, por ejemplo, yo recuerdo frase que decía, hueles a hombre, ¿no? Y olía sudor y estaba sudado, qué sé yo, y la frase era, hueles a hombre, ¿no? Y después con el tiempo empezó esto de los hombres metrosexuales. Entonces la gente empezó a cuestionar eso de metrosexual es un gay disfrazado. Entonces, si ahora ves a un hombre musculoso, muy musculoso, pues esa es una musculoca. Lo de los músculos solamente es una cataplasma para ocultar eh, su orientación sexual. Entonces, no sé, depende del espacio y la generación que interprete Sí, eso, ¿no? de la Pero, generación también, porque por ejemplo, cómo ha cambiado el vello púbico en las películas porno, por ejemplo, que cuando, no sé, en ochentero era bello hasta el final y todo el mundo tenía afro en el pubi, y después como que en los 90 se va afeitando mucho más el porno, hasta que ya la gente incluso empieza a generar una sensibilidad con relación a cómo se debería ver un genital. Y muchos hombres tienen la fantasía es por ejemplo, de la vagina, el pubis totalmente afeitado o no, ¿me entiendes? O sea, como que estas cosas de la tecnología, del porno y del cine y de la manera en la que nos enseñan a sentir también influyen tanto que lo que encontramos erótico también viene dictado por ese régimen. totalmente. Bueno, ella agitaba la melena, quería o no quería, esa frase ahí que mencionaba Claudia también. Miren esta parte como del régimen del... Tenía pelo incluso en el empeine y eso excitó aún más nuestra pasión por ella, qué desnuda iba a quedar cuando termináramos, qué suave, qué pálida, casi como convertirla también en un cadáver ya que sobre el cual se impuso la ley del vello. Eh, bueno, y después esta parte es la parte así como, no la más grave. Por un instante pensamos que se nos ahogaba con el pañuelo o que se nos estaba desangrando. Temíamos tener que cumplir esa promesa y matarla. Su pubis hinchado y negro sonrió ambiguamente. Ese sonrió ambiguamente también es cuando quitamos la tela y vimos aparecer esa enorme lengua asomada por sus labios. Una lengua que al engordar nos dejó con la boca abierta, sin palabras, atónitas. Un momento mientras la lengua oscura se iba levantando. Entonces tiramos al suelo las hojas de afeitar y le besamos la boca y nos besamos con la lengua enloquecidas por el éxtasis del descubrimiento, que ahí era donde yo como que asociaba el membrillo, como que la escena anterior en la que ellas están chupando la fruta y viéndola ella de lejos, la fruta ahí empieza a hacer como un anuncio de lo que va a pasar después, de que después el membrillo va a ser la lengua esta que aparece. Y entonces como que también es interesante cuando uno deja como unos pequeños anuncios en ciertas partes del cuento que después tienen como un espejo al final. Eso también es como un buen truco, porque también va metiendo en el estado de ánimo del cuento. Ir dejando como esos anuncios por ahí. Bueno, ahora vámonos al otro. ¿Ahí ustedes siguen viendo o no? Sí. O sea, se cambió el... Siento que cuando leyéndolo de nuevo, dice hojas de afeitar, sacando una de las hojas de afeitar, siento como, no sé, es diferente el proceso de afeitar con hojas de afeitar para mí en mi cabeza que una afeitadora. Entonces siento que no es necesariamente, es como, sí, no sé, es algo más como masculino, como decía Juan. Ellas Entonces, están como si la hoja de afeitar fuera ese brazo del Estado que llega al cuerpo de nosotros que sin que nosotros, o a través de nuestra propia mano, como esa ley del Estado que llega a nuestro cuerpo por nuestra propia mano, porque uno mismo es el que se afeita. O sea, no es que haya una policía concreta del vello, pero sí existe. Acá en el de Cuartos de Papel, la frase que hablábamos ahorita, ¿no? Lo escucho pesadamente sobre la escalinata que da a la puerta. Caer pesadamente, resbala desmembrándose sobre el cemento. O sea, una escena ahí que podría ser cualquier cosa. Y luego, bueno, es el periódico. Miren estos adjetivos que están en este párrafo. Matinal, derramada, ocasional, perfumadas, frías, meticuloso, áspero, desteñida. Como que también los
adjetivos que elegimos crean la atmósfera del cuento que estamos narrando. Entonces, en este cuento hay siempre un juego como con esta cosa de las cosas que se riegan, ¿no? La sangre desparramada, y por ahí después ella también se describe a sí misma como que se va arrastrando. Siempre hay cosas que se están arrastrando, cosas que se están regando, como que miren aquí cuando dice que iban a usar el papel para envolver manzanas amarillas y puerros, cebollas, papas y huevos. Pienso eso, pero pronto dejo escurrir toda inquietud. Incluso usar el verbo ahí escurrir para que No, siga. Juan, estamos viendo el cuento del otro porque no lo veo en el screen. Yo veo. Ya, espérame. Yo creo que tengo que compartir otra vez. Hola, Eliana. Cuerpos de papel. Ahora sí estamos viendo el mismo. Listo. Les hablaba de los, como ir buscando como lo que llaman el campo semántico, que sería como un juego de palabras, como un set de palabras que vayan acordes con el mood, con el estado de ánimo que queramos tener dentro del cuento. Entonces, en este texto, los verbos y los adjetivos están muy acordes a lo que, esa sensación como de cosas que se arrastran, que caen, que se desparraman, que quiere la narradora que nos metamos como en ese estado de ánimo un poco como fúnebre, oscuro, a media luz. Miren aquí, por ejemplo, nefastos titulares. Esta escena me Es gusta. que no describe la casa, sino que todos esos adjetivos le van dando a uno una idea de cómo estaría, Como si crearan te metieran en ese espacio. O sea, no te dice, no te voy a describir la casa, pero los adjetivos son los que parece que se le construyeran a uno alrededor. Sí, sí. Y por ejemplo aquí cuando dice, siento el aire apenas tibio entre mis piernas, me gusta como que esas, como que siempre se detiene para decirnos qué está sintiendo el cuerpo en lugares muy específicos, como no decirlo de siempre, ¿no? Como que sino irse a cositas más específicas. El tibio aire entre mis piernas, o sea, uno casi siente como que pasar el aire por el huequito, ¿sí me entiendes? O sea, es tan físico que el lector lo alcanza a sentir. Entonces aquí A empiezan mí lo que me gusta son las oraciones cortas que usa. Sí, también es como bastante marcado el ritmo. Me parece bueno, me parece buena idea. Que entonces uno puede decir que ese ritmo también puede ser por el tema del reloj, porque como es algo que, cierto, como que se va marcando. Hay una parte donde dice que las manecillas, miren, doy cuerda a la hora y aprovecho de mirar, espérenme que no veo. Doy cuerda a la hora y aprovecho de mirar las siniestras manecillas detenidas en mi muñeca, que ahí también estoy, ¿no? Pensando como en esta cosa de las manecillas y la muñeca y el tema como de también de si esas manecillas son solamente esas manecillas o si ese filo que tienen al filo de la muñeca, que puede ser simplemente que pues diciendo que tiene un reloj puesto en la muñeca, pero la manera en la que lo dice, ¿no? Y aprovecho de mirar las siniestras manecillas detenidas en mi muñeca. Volviendo acá arriba, empiezan los relojes, doy cuerda al reloj de mi abuelo, es temprano, faltan tantas horas para la medianoche, pienso y me meto en la cama a esperar. Y espero, busco canas entre mi cabello y mientras tiro de ellas, el tiempo se entorpece. Pienso que esta frase de que el tiempo se entorpece también nos está diciendo mucho de cuál es la noción de tiempo que hay en el texto. O sea, ¿será que si es, como decían ahorita, esta será una mujer joven, una mujer vieja? ¿Esto pasó antes, después? ¿Esto de verdad se está guiando por un semanario? Porque el periódico también es una manera de marcar el tiempo, porque llega a diario, entonces marca como el inicio del día. Pero esto es un texto con el tiempo entorpecido, a pesar de que abunden los relojes. A mí esa imagen me parece muy linda, la del tiempo entorpecido y como que eso suele pasar a veces cuando uno entra a alguna red social y entra en un vórtice y han pasado horas, Sí. pero uno no la siente y uno es como,
qué pasó. Claro. Lo sentí mucho en eso, en esa sensación como de el tiempo siendo entorpecido y me gustó esa imagen por eso. Me recordó. Porque siempre están como esos tiempos dentro de los tiempos, ¿cierto? Como que cuando te vas por el huequito de la red social, el reloj está marcando como otro tiempo que no es el tuyo, o cuando uno está haciendo algo que le gusta mucho, se va como más rápido, pero cuando estás sufriendo se va más lento, cuando estás pensando en el reloj pareciera que pasara más lento, como que al final el tiempo no existe. O sea, el reloj es una convención social. A mí siempre me dicen que llego tarde a todas las citas, y bueno, es verdad, pero el punto es que yo tengo como una noción del tiempo muy, yo no sé si eso será por ser Tauro o qué, últimamente pienso eso, pero como que faltan 15 minutos para lo que tengo que hacer y es como 15 minutos alcanza para un montón de cosas. O sea, yo ahora voy a mandar un mail, pero no es que yo quiera llegar tarde. O sea, en mi cabeza yo siento que esos 15 minutos me van a alcanzar y requete alcanzar. Ujú. Es que es como uno Eh, administra el tiempo interno, ¿no? es un tiempo interno y también como que reconocerlo es bueno para la escritura porque te sales de la ley, porque la ley es el reloj. Entonces a veces como que para excusarme y dármela de interesante, como que le digo, mira, yo no, o sea, yo no es que haya llegado tarde a esta cita, yo llegué a tiempo, que es distinto, porque yo siempre llego a tiempo, yo no llegaré a la hora, pero siempre llego a tiempo. Y a veces le digo a una amiga que ella es súper así del reloj y me dice como llevo 10 minutos esperando y yo, ¿y qué pensaste en esos 10 minutos? ¿No te ayudó como no te fuiste como por un viaje de la imaginación? Esto de desesperarse por esperar también es falta de imaginación. Yo te dijera, aquí, sí, aquí tengo el cuchillo, pon tu pescuezo. Total. Entonces, Pero sabes que no tiene nada que ver con tu signo Tauro, Juan, por favor. no es taurino. No inventes. Yo creo que más bien es que vives en las costas. Ay, también. Dice que los estudios indican que las personas que viven en las costas, número uno, son más felices, pero también son como somos muy laid back, como que. Es que también uno se cría en este ambiente marcado por el agua del mar también, que pienso que Yo también es creo que como si fuera otro reloj diferente ahí adicional. A ver, sigamos acá. Ah, bueno, aquí está la ampolleta esta que nos ha generado. Alcanzo el interruptor con la mano, enciendo la ampolleta y veo cómo se iluminan sus pequeños ojos turbios de ratón. Hagamos frases así en los cuentos de ustedes. Pequeños ojos. ¿Cuántos? Miren el adjetivo. Pequeños, turbios y de ratón como metáfora ahí, ¿no? Como tres en uno. Eh, y no sienten que en este cuento siempre hay como una media luz, ¿no? Como si no hubiera una luz del todo, ella siempre todo lo está alcanzando como, hay otra parte donde dice que alcanza la cosa a tientas, como si fuera una ciega. Entonces la luz y la visión siempre está nublado en este cuento, que es algo que en los textos de Diana creo que también que me ha llamado la atención, que siempre hay como una niebla a veces y que jugar con el tema de la visión del ojo es interesante en un texto porque estamos muy regidos por el ojo, hay que mostrar, ¿no? El Instagram es mostrar, la foto, mostrar, 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 pero ¿qué pasa cuando la visión está limitada o reducida? Se vuelve más interesante porque las cosas se ven como no son o como sí son o hacen una metamorfosis, que en este texto ahorita vamos a ver qué es lo que esa oscuridad también provoca. Porque al principio sabemos que llega este señor que recoge el periódico y con el que ella tiene una relación bastante particular, ¿no? Yo acaricio el borde de su cuello transpirado, me río tontamente y retiro mis dedos. Ella tiene como un acceso al cuerpo de él que nosotros nunca sabemos bien si él es que consienta o no, ¿cierto? Como que tienen eso en común un poquito los dos textos también. Después ella es la que dice, fuerzo sus dedos en el escote de mi camisón y su caricia me raspa y yo me muerdo la lengua y cierro los ojos y los abro para verlo inclinar la cabeza sin dejar de mirarme con su pupila desviada. Miren esa pupila desviada también ahí como del ojo, entre comillas, que no es funcional del todo, digamos, entre comillas también. Se tuerce entero, ¿no? Ella es la que dispone todo en esta. A mí en eso del consentimiento me acordó mucho a tu cuento, el de, ah, el, no,
se me El de, acaba de ir el nombre, el de la pero Virgen, el cura, el de la Virgen de los Viciosos. el de la Virgen de los Viciosos, como que sentí un poco eso, como que está la persona, quién sabe si pues por los cuerpos de periódicos, por todo esto del reciclaje, pero uno no sabe hasta qué punto accede dentro de sí mismo a eso. Como que No qué sé. tipo de transacción hay, ¿cierto? Como que es misteriosa ahí si es por gusto o por necesidad o por... Es bien ambiguo, eso también, eso lo hace interesante también. Reír estrepitosamente. Estas cosas de la carcajada que hay en el otro texto y este reír estrepitosamente que me acuerdan de lo que es la risa en el cuento que leímos de José Donoso, en el de la casa, que cuando la tía suelta esa primera carcajada como si, y dice que es como si se le estremeciera todo el cuerpo, siento que la risa y la carcajada en la literatura es súper interesante y como que no sé si se explora mucho. De hecho, hay un libro de Milán Kundera, el escritor checo, que se llama El libro de la risa y el olvido, que a mucha gente le gusta Milán Kundera, a otra gente no, pero ese libro es dedicado a la risa en el arte. O sea, él combina, ¿no?, como estas novelas, un poco historias de amor o cosas, pero muy, también le mete como mucha historia y empieza a ser como una especie de tratado de cómo se ha retratado la risa en el arte. Y había épocas en las que no estaba permitido que las personas aparecieran riéndose en los cuadros, en la pintura, en las esculturas. Uno casi no ve esculturas que se estén riendo. Y también me acuerdo de Cortázar en alguna parte habla del acto de silbar, por ejemplo, que decía que por qué la gente no silba en los cuentos, por qué no silban en las novelas, que es un acto como tan del cuerpo también, ¿no? Que producir este sonido con el cuerpo y la carcajada como una liberación ahí, como una cosa sexual también, la carcajada. Eh, Pensar como esos actos del cuerpo que se salen un poco de la norma de lo que siempre, de lo que vemos. Bueno, entonces ellos se van juntos y aquí sabemos que, miren, luego toca el suyo, la cabeza, él se toca la cabeza y dice, su pelo cano, grueso, raleando sobre su cráneo. Raleando, yo encontré que era como cuando uno se está quedando calvo, que ya tienes como que las hebras. Entonces sabemos que este es un hombre que se está quedando calvo, una mujer que tiene una cabellera abundante llena de canas y él se lleva las canas de ellas en el bolsillo, ¿no? Que dice, él se lleva no solamente los periódicos, se lleva las canas también. O sea, ella se las va quitando y se las entrega después. Miren, al concluir veo que se inclina a recoger las hebras que se han desprendido de mi maciza cabellera. Quita las que han quedado adheridas entre los dientes del peine. Miren, aquí está. Entonces me levanto y abro las sábanas, busco como una ciega el mechón de canas que le he guardado. Entonces uno sabe que que lo está haciendo es como así, y ahí está interesante limitar la visión. También como el tiempo en general del cuento, yo siento que pasa, pasa menos, es raro porque no pasan como unas semanas, pero al principio se muestra el pelo de ella negro y unas cuantas canas que ella se quita y al final del cuento ya está todo lleno Tiene ya muchas tiene el canas. pelo todo lleno de canas. Claro, entonces ahí esa pistica que nos dejó, ¿cierto? El tiempo entorpecido, como que ella sabe, ella es como si la autora nos dijera, yo les advertí que aquí el tiempo se iba a enloquecer. Entonces, es bueno dejar como esas, no sé, no algo que no sea tan obvio, pero sí se vuelve ahí ominoso también decir algo que después, que vamos a entender después. Cuando lo leemos incluso la segunda vez es como, oye, pero si desde el principio me dijo, las chicas estaban chupando el membrillo allá, o sea, ya sabíamos lo que iba a pasar. Dejan como y que en las películas de terror, si han visto que siempre pasa eso, como que, no sé, estaba la lámpara, no sé qué, y después ahí es donde cae el cadáver. O sea, como si ya te hubieran mostrado que en ese sitio iba a pasar algo. O sea, que siempre dicen, si vas a poner un revólver en un cuento, es porque alguien lo va a disparar. O sea, como que cada objeto que esté dentro del cuento sirva para algo, como para el mecanismo del cuento. Entonces suelen estar esos anuncios en muchos cuentos. Es lunes hoy. Siento de una forma que no sé, la mujer que está en el cuento está en un estado de depresión, a pesar de, y Renato es como su desahogo de
cuando llega a la casa y se desahoga sexualmente, es como que, y de ahí se reba y después comienza de nuevo con no se da cuenta de nada, como que todo está intercalado, como que su mente no coincide con las cosas, no hay como un rigor del tiempo, es como que, y ella sigue como escondida, durmiendo, siento que está en pijamas, o sea, siento que no sé, siento que está en un estado de depresión o alguna enfermedad mental o algo ahí que no, que no hay como, no como que une la mente de un hilo, o Con la sea, realidad. exactamente. Entonces siento que está como en la realidad y en su propia realidad o su percepción de la realidad, porque después siento que ahora ahora tengo más canas y Renato es otra persona que no parece Renato. Entonces, ¿quién será Renato? ¿Será verdad lo que estamos viendo a partir de sus ojos? ¿O será su imaginación lo que está pasando? ¿O qué es la realidad? ¿Es realidad o no es realidad? O sea, puede ser algo como decía Diana, como lo que construiste en el cuento de la Virgen, que es como hay veces que sientes que hay momentos de locura, creo, yo pienso. Porque está el efecto de la sustancia también que se presta para... Y que aquí yo creo que también hay una parte donde no se sabe si ella está como borracha, ¿cierto? Cuando se está como Sí, arrastrando por el piso. y todo eso. Puede haber como una cosa de una adicción o... Yo también pienso eso porque igual las canas ante la sociedad son como, generan una sensación de descuido con respecto a la imagen de la mujer. Y cuando ella dice que hay como, o sea, ella describe la espera a la siguiente escena donde vuelve a aparecer Renato, la espera es una espera como angustiosa, ella siente como que no va a venir, ve como que el cielo ya no tiene estrellas, que en la calle ya no hay sombras, o sea, ella entra como en como lo que estaban diciendo, en una depresión. Y creo que las canas también refleja eso porque, bueno, el estrés se supone que saca canas también, entonces quizás estaban tratando de decirnos, de manifestarnos el estado mental en el que se encontraba ella. Y lo que hablaban de Renato, sí, yo también pienso que no, o sea, puede que sea uno o más recicladores que van a la casa de ella, que no tiene que ser solamente la misma persona que va siempre, porque ella dentro de su deseo, no sé, de experimentar placer, pues no sé. Claro, quién sabe a quién le abre la puerta, ¿cierto? Y ella como que, bueno, este es el que recoge el periódico y puede ser que se haya inventado toda una trama también en su... Y es que ahorita la escena de este texto, bueno, esta parte me encantó. Tomo un sorbo que calienta mi estómago, ¿no? Casi como si nos dibujara todo el trayecto hasta por dentro del cuerpo, digamos. Suspira como, separo mis piernas dobladas, cubiertas de vello y me levanto el camisón. Esta no se afeita como las chicas del otro cuento. La oquedad de su boca pestilente, que fue esa, ¿no? Oquedad, no es lo mismo decir vacío que oquedad, ¿cierto? A ver, el único bolsillo, bueno. Después llega un momento en que ya Renato parece que se pierde unos días. Oye, y esto después de que tienen como esa escena sexual y ella dice, la cama aún huele a él, a su vómito. Como que uno dice, ¿qué fue lo que pasó ahí? Entonces, Renato tarda, hace semanas que se atrasa. Imagino que hoy llegará en la mañana cuando mi reloj se haya detenido. O sea, él va a venir cuando el reloj ni siquiera está marcando la... Ya aquí el tiempo se enloqueció completamente porque el que recoge el periódico no está llegando, el reloj está parado, está la espera, está la desesperación, que ya empieza también a hacer como a distorsionar la noción del tiempo. Y ella utiliza estos adjetivos: tembloroso, pálido, hediondo. Insistiré con mis labios alrededor de su pene blando mientras me masturbo. Que esta cosa del pene blando ahí es bien diciente, ¿no? Porque entonces uno se pregunta, ¿Renato estaba disfrutando o no estaba disfrutando? Como que queda esa...
porque ella ya mencionó que se masturba y todo, que le lleva la mano de él a que la toque a ella, pero sin embargo ella juega con el pene blando de él. Entonces ya después llega nuevamente, supuestamente llega Renato y dice, solo veo el cuerpo a contraluz, que eso también es, hablando de lo que decíamos ahorita del ojo, de cuando vemos algo contra la luz, pues es una visión, no se ven las facciones, se ve como una silueta simplemente. Lo diferente es que esta vez no lleva sombrero, no trae encima su chaquetón. Y entonces dice, abrazo su cuerpo, pero algo en él ha cambiado. Su altura, lo robusto que está, su postura vigorosa. A su lado me siento repentinamente demasiado frágil. O sea que el Renato de antes parecía que tenía un cuerpo que era, para ella se sentía más poderosa que él, por ejemplo. Y ahorita este cuerpo cambió y ella se siente demasiado frágil, pronta a desmoronarme como una estatua de arena humedecida, alcoholizada. Acaricio su cabeza y mi palma resbala sobre su pelo, sobre su curiosamente larga pedambrera. Y ya antes habíamos leído que a Renato se supone que se le estaba cayendo el cabello, ¿no? Y ahora acaricio su cabeza y mi palma resbala sobre su pelo, sobre su curiosamente larga pelambrera. Entonces dice, Renato es, susurro emborrachada de extrañeza, intento reconocer sus labios en la romántica oscuridad. Su boca se resiste, ¿no?, al beso, como siempre, hasta que cede. Renato, y contesta y dice, hace tanto que no lo escuchaba hablar, me digo, sin emitir una palabra. No recuerdo la última vez, si acaso la hubo. ¿Hubo acaso alguna conversación? O sea, ella ni le conocía la voz. Y después la voz le dice, es decir, ¿hubo alguna vez una conversación? Me pregunto súbitamente exhausta, pero no lo sé, no lo recuerdo. Y me peino con los dedos y me mojo los labios mientras veo su boca gesticulando y veo dientes y su cabeza sube y baja, agitando una frondosa cabellera entrecana, arrojándome el mensaje que hace 7 días que lo encontraron muerto, que ella, la voz de la mujer, irrumpe hecha pánico en la torpeza de mis oídos. O sea, ¿qué pasó ahí? Yo había leído este cuento varias veces y anoche que lo volví a leer fue que esta frase, o sea, yo antes entendía como 500 millones de cosas y me acuerdo con los estudiantes, pero este es el momento de ese texto, ¿no? Ya el cuerpo cambió completamente, la manera de ser de Renato, todo, la voz, tiene una cabellera frondosa y le dice, hace 7 días que lo encontraron muerto, que ella, la voz de la mujer irrumpe en pánico en la torpeza de mis oídos. He venido por los diarios de la semana, me parece que dice, por los cuerpos de papel. O sea, que ahora era, ¿no? ¿Ustedes cómo lo habían visto? Pues yo vi ese momento como que la narradora estaba como muy trabada o como, no sé, yo imaginé algo como heroína que estaba en eso y la otra estaba tratando de hacerle entender dentro de el viaje como que esas palabras que, o sea, esas palabras que va metiendo del diálogo en la narración, me parece como mucho eso, como esas imágenes que quedan como el flashback de lucidez, no sé, pero... Porque entonces, sea como sea, aquí hubo un momento lésbico, ¿estamos de acuerdo? Sí, Es decir, porque ella ya la había besado creyendo que era Renato, pero al final ahora nos enteramos que es una mujer la que llegó a buscar el periódico y que sus labios, como siempre, cedieron. Entonces la nueva señora dice, he venido por los diarios de la semana, me parece que dice, por los cuerpos de papel. Los tiene, se los guardó para mí, sus palabras se astillan contra el pavimento. Alza entonces la mano hacia mi cabellera, escoge una de mis canas y la tira suavemente como Renato. Y tendrá también un vaso también, dice, dejándose llevar por mi mano, un tintito que me convide. O sea, la señora segunda sabía exactamente a lo que iba. Esa sí sabía lo que iba. Yo quiero el vino que le dabas a Renato, quiero que me lleves para el cuarto como llevabas a Renato, pero tampoco ahí sabemos si es solo por los periódicos que igual se pueden cambiar por dinero. O sea, este cuento dio como una cosa, ¿me entiendes? Como ese giro así
que ayer me pareció como tan interesante cuando lo vi. Y se puede leer de un montón de maneras, porque sabemos que está borracha, porque se empieza a decir bastante intoxicada al menos por algo. Entonces esa es Lina Meruane. ¿Cómo les pareció con relación a los otros autores que hemos leído? Porque habíamos leído ya a 3 chicos y hoy como que nos fuimos para otro lado y se nota se nota la diferencia o no, ¿cómo lo vieron? Dale. Pues es que sí hay como diferencia, pero siento que en todos los que hemos leído está este concepto que hemos hablado de luminoso. Uh-huh. Y de alguna manera como que, no sé, Cortázar te monta esta historia fantástica que se ve muy tranquila, pero entonces ahí es que va metiendo eso ominoso, mientras que acá está como más, es una relación mucho más erótica con eso. Esa exploración me pareció muy interesante de esta escritora. Y es que algo que también, si ven que empezamos por la infancia y la casa. Después nos fuimos a la casa, pero a la casa de la que uno se va a la calle. Y ahorita siento que ya pasamos como al colegio y también como a la experiencia sexual, como que se va haciendo también una narrativa de qué cosas. Empezamos fue en la cabeza, ¿no? En el sueño, o sea, en el cuerpo. Después nos fuimos a la casa, en la infancia. Después a la calle y ahorita como al otro, a ciertos espacios de la calle y del cuerpo ya en relación con otros cuerpos en la adolescencia y digamos en la adultez. Entonces como que esa narrativa también la podemos tener en cuenta para los cuentos que estamos haciendo o para crear como unas líneas también ahí en que se conecten todos los ejercicios también. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a escribir o qué? Yo normalmente con este texto, o bueno, normalmente no, una sola vez hasta ahora, me busco este cuadro. Ustedes todos tienen el proyecto, sí, me lo mandan ahora. ¿Quieren que veamos el proyecto ahora o escribimos? ¿Qué quieren hacer? Vamos a ver el proyecto. Sí, vamos al proyecto mejor. Veamos los proyectos, dale. Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Cómo les fue con el formato, no? Por eso les puse el ejemplo, sinopsis, que era como un resumen chiquito. Bueno, que empiece Eliana, a ver, los últimos serán los primeros, como dicen. No. Es que yo no lo tengo armado todavía, entonces no he tenido tiempo. Esta semana ha estado realmente difícil en el trabajo. Estamos en la última semana de clases, entonces. Ay, claro. ¿Quién lo tiene con el formato? ¿Claudio tampoco lo tiene? A ver. O sea, yo lo hice hoy día, así que fue como algo bien ideas. Título tentativo, a ver. Ok, a ver. Puse casas, pero casas como así. Te voy a mostrar cómo me refiero, porque no entiendo. Es tentativo, yo no sé. Porque me gusta ese ejercicio de las casas, entonces. Con paréntesis con la S. Casas. Uh-huh. O sea, una casa, muchas casas. O sea, cuando escribes en español, entonces pones casas, entonces estaba pensando en el paréntesis de la casa y la S, porque eran múltiples casas. Estoy pensando todavía. Listo. Sí, y la ese sinopsis. Es el título. Bueno, bien cortita. El cuento relata las diferentes etapas de la vida de una familia. Cada casa representa un momento de su vida y de su desarrollo entre sí, o sea, entre relaciones y todo eso, ¿no? La cronología es... Espera. Casa... Otra vez. Oh, sorry.
O sea, básicamente la sinopsis era como que la casa era el símbolo, era como las diferentes casas representaban como la vida de la familia, o sea, cada etapa familiar. Entonces la casa en sí era esa reflexión. Todavía tengo que desarrollarlo un poquito más. De ahí la cronología es que, bueno, que cada casa encaja una etapa de la vida y en sí la casa representa a la familia y los personajes y cómo que se desarrollan en diferentes momentos. O sea, tienen diferentes personalidades o cambian o transforman, la casa transforma, ¿no? El espacio. Y influyen las acciones entre ellos en cada casa. O sea, la relación entre ellos cambia. O sea, no es la misma. O sea, que de pronto el plural viene de ahí, ¿no? De que cada cuerpo igual es una casa, lo que decíamos ahorita de que el cuerpo, la habitación, la casa, el barrio, hasta llegar a toda la arquitectura de la ciudad y del país. Sí, o sea, eso es como la idea principal. Después, obviamente, cuando hablas sobre la casa va a ser en relación a otras cosas, ¿no? Pero, ¿hiciste entonces la cronología de los hechos? Si les tuvieras que decir como 1, pasa primero tal cosa, 2... Más o menos, o sea, ese es el párrafo. Después puse como la idea de cada casa, ¿no? Entonces, casa 1, cuando comenzó el primer personaje, o sea, hay un primer personaje que se encuentra con relación con la casa y la familia. Entonces, o sea, lo que puse cuando comenzó el primer personaje, miembro de la familia, a tener idea de la casa, o sea, como un niño, ¿no? Como tener la idea de la casa como hogar en relación a los otros miembros de la familia, es como la niñez, refugio o lugar de relación con los otros. Y casa número 2 es la casa de paso, donde el personaje principal de la familia están como en transición. No es una casa estable, es como que una transición. La casa 3 es como donde pudieron construir un entorno nuevo y construir mundos nuevos en esa casa. Es algo como el nuevo comienzo, algo así, como algo diferente. ¿Y cuál dirías tú que es el conflicto, por ejemplo? El cambio de las casas, porque hay como que entre la primera casa y la última casa como cambia todo. La última casa realmente cambia todo. Porque es como la casa va a ser en otro lugar, en otro país y más desarraigada. Entonces, más como es la casa fuera de la casa en sí. O sea, estoy todavía pensando el concepto, todavía estoy intentando entender en sí la relación, pero yo pienso que es la etapa familiar y en cada casa la familia vive en diferentes momentos familiares. Entonces, yo pienso que influye la relación entre sí, la relación entre ellos y la relación entre los personajes. Porque, por ejemplo, un conflicto que por ejemplo, tener que irse y no quererse ir. Como que pensar en ese momento, me tengo que mudar, pero yo quisiera quedarme aquí, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace ese personaje para quedarse, por ejemplo? Entonces, ¿logra o no logra no irse? Y si se va, ¿cuáles son las consecuencias? Como para tener, tú sabes que siempre como que el protagonista del texto al final es una heroína o un héroe, ¿no? Entonces se le presenta como un gran reto que puede que resuelva o no, pero ante el que el personaje principal se opone. Como le va a pasar esto, pero se opone de esta manera y eso se resuelve de cierta manera. Como para que también cuando vayas a pensar en los hechos, en la cronología, como que identifiques cuál va a ser como ese turning point que llaman del personaje o de la familia, como un personaje colectivo también. Y entonces ahí ya puedes elegir. Yo quiero que mi cuento empiece justo cuando se está dando ese conflicto, ¿no? Y después contar el pasado, o si te lo vas a guardar para después y vas a tener una revelación. Te puedo cambiar el orden de las casas. Claro, por eso era que yo quería o que quiero, ¿no? Porque ahorita lo pueden revisar un poquito más, pero lo que quiero es que me lo digan primero en orden, 1, 2, 3, 4, 5, y después como que ya cuando vayan a escribir la primera versión, ustedes ya con lo que hemos leído, con lo que hemos visto cómo escriben otros escritores, como que no, a este cuento le sirve que yo desde el principio esté
metida en la acción. O sea, esto es cuando les llega el aviso, se tienen que mudar porque la casa se va a derrumbar. Entonces, ¿cómo reacciona la familia ante un aviso como ese? O tienen que vivir en esta otra casa mientras que se construyó la otra casa y resulta que la otra casa nunca se termina de construir, o la otra casa pareciera que no existe. ¿Sí me entiendes? Como que, Okay. ¿dónde está Y ese? por eso está como cronológicamente en mi cabeza, como que, ok, esa es la cronología, como pueden ocurrir las cosas, pero el entorno puede ser diferente del comienzo, ¿no? Y quien esté narrando puede, Ujú. tú como escritora lo vas a ubicar desde dónde está narrando. Si es Ok. desde el principio, si es desde el futuro, como el de la casa. ¿Se acuerdan que el de la casa empieza yo creo que ya todo el mundo se murió, pero lo que pasó fue esto? Entonces tú como autora lo tienes claro y nos llevas a nosotros, ya teniendo tu cronología en orden, la puedes desordenar. Entonces tú dices, voy a empezar a narrar desde el 3, pero mi primer párrafo va a combinar cosas de lo que pasó en el 4 y en el 6. ¿Sí? Ya. Dependiendo también si tú quieres como un nivel de misterio, te guardas cosas y nos las vas soltando poco a poco porque tú sí sabes el final. El lector es el que no lo sabe. Y ahí es donde se vuelve como interesante la cosa también. O sea, tú te diviertes y el lector también va como a un paseo contigo. Y entonces tú también decides, bueno, quiero que el lector al tercer párrafo todavía no sepa bien nada. O quiero que lo sepa desde el principio. O quiero que lo sepa al final. Y así. Sí, o sea, yo pienso que eso de la casa es algo fuerte porque no solamente es la casa física, pero yo pienso es la idea esa de la casa como estabilidad emocional, entonces, o estabilidad mental y Entonces, familiar y teniendo en todo. cuenta eso, Ajá. estabilidad y casa, piensa en qué adjetivos vas a usar, piensa en qué verbos vas a usar. Si es verbos de desestabilidad, ¿no? Que nos metan a nosotros en el estado de ánimo de que algo parece que se va a sacudir. Entonces uno puede decir, la luz del sol entraba por la ventana y hacía que todo temblara en la casa entre la luz y la sombra. Utilizar este del temblor, ¿no? De que algo, y tú ahí ya nos vas metiendo en el mood de que algo que estaba quieto se va a empezar a mover. Con lo que decíamos ahorita de irle alimentando al cuento cosas que nos metan en el estado de ánimo. Listo, pues. Okay. Diana, ¿cómo va el tuyo? Bien, Gracias, pues Clau. voy a leer. ¿Sí se escucha bien? Sí. Listo. Yo no le cambié el título tentativo, aunque sé que no es un título claro. Era Luna en Piscis. Uh-huh. Y no es tanto por el signo, aunque sí es más bien como esta imagen de los pies, y pues los signos se representan partes del cuerpo también, y Piscis son los pies. Oh, mira, no sabía. Entonces por eso lo hice, pero pues no es tan claro, entonces me toca como Es que pensar igual algo más. todo puede cambiar y después todo también se nos va como a explicar. Como que cuando ya escribimos la primera versión y después es como que, ahora entiendo, hasta yo como autora entiendo por qué se llama Luna en Piscis también. Puede ocurrir después, como un Sí, referente primero. Listo. Y entonces la sinopsis, ¿cuál sería? en un escenario onírico, una mujer se encuentra desnuda dentro de un supermercado sin tener idea de cómo llegó a ese lugar. Su primera reacción es esconderse, pero descubre que solo está postergando una vergüenza, evadiendo la humillación o posible fin. La única alternativa parece tan sencilla como salir del lugar, cruzar una avenida y entrar a su casa. Pero dada su condición, las acciones aparentemente más sencillas se tornan tormentosas. En su odisea por encontrar o volver a algún lugar seguro, la mujer va a luchar contra el miedo y una vergüenza inmovilizante. No, entonces ahí Así. está el resumen. Entonces, tú dijiste un ambiente onírico. Entonces, ya ahí tú vas planeando, ¿cierto? ¿Qué cosas te van a servir para dibujar ese ambiente? Y si tú quieres que el lector, ¿qué nivel de realidad quieres que maneje el lector también? ¿Quieres que desde el principio piense que es una pesadilla o quieres meterlo como si le estuvieras contando la vida real? En el texto de Luminoso que les mandé hay una parte donde habla de eso,
que dice que los textos más ominosos son los que nos empiezan a narrar las cosas como si fuera la vida común y corriente, y de repente todo se empieza como a enloquecer un poco, ¿no? También esta cosa de entorpecer el tiempo, entorpecer el ojo, que sean como pisticas que la gente le diga, oye, pero ¿esto será un sueño o no será un sueño? Y ya luego, cuando ya tú lo tengas como al lector agarrado, tú le dices, yo no sé si esto sea un sueño o no, pero en esta realidad que yo estoy construyendo puede pasar incluso esto que voy a soltarles al final, por ejemplo. Entonces ahí cómo vas con la cronología. La cronología va así. Uno, la narradora despierta y reconoce la situación en la que se encuentra. Está en un supermercado con nada más que un chompo de plástico transparentoso. 2, intenta esconderse, pero sabe que esa alternativa tiene un tiempo de expiración corto, por lo que decide salir. 3, cuando logra salir, se da cuenta de que el supermercado no está lejos de su casa. Se trata de un trayecto de 10 minutos caminando. 4, a pesar de la acción aparentemente sencilla, la narradora es víctima del miedo y la vergüenza que le da su exceso de exposición pública. 5, no avanza más de 10 pasos de la salida del supermercado. Sus pensamientos parecen nublar de la vista y la inmovilizan. La narradora decide dejar de luchar contra esos pensamientos y se deja llevar por la nube que estos conforman. Bueno, ¿y por dónde vas a empezar? ¿Vas a empezar por el principio como lo tienes ahora? Ahí vas decidiendo, ¿no? O sea, no lo tienes que... Pero para saber... porque esta cosa, ella tiene un tiempo limitado para salir del supermercado, ¿es así? Pues no tanto como cronológicamente, pero si se esconde dentro del supermercado en algún momento va a tener que salir y pues pueden cerrar. Porque también sabes en qué me hiciste pensar en esa parte, como en la caducidad de los productos, como consúmase antes del día tal, como esta mercancía que tiene que salir del mercado antes de convertirse, por ejemplo, en cadáver. Como que ahí también puede haber un comentario acerca de la sociedad de consumo y de la sociedad del consumo del cuerpo también, lo que llaman la comodificación de todo, ¿no? Todo se ha convertido en un bien de uso, de consumo, de abuso, de explotación. Creo que hay un cuento de Mario Bellatín, un escritor mexicano, que te voy a mandar, porque a cada quien espero encontrar como cuentos que le sirvan. Y esta es como una señora que va como errando y ella anda buscando su voz, algo así, y va llegando como a distintos escenarios, pero pareciera que fuera como ese pinball que la bolita se tropieza como con una esquina y se va para la otra y así, y va como vagando por todos lados, y el final es una locura. Y Mario Bellatín es un escritor que hay que leer en esta vida. Mario Bellatín le falta, él tiene un brazo, le amputaron un brazo, pero él tiene muchos garfios y muchas prótesis, y en las presentaciones siempre llega a veces se pone como unos dildos gigantescos en el brazo, y la literatura de él es la locura dentro de lo queer. Es un referente muy, muy importante. Mario Bellatín, con doble L. Tiene una Yo novela leí ¿Tú leíste? uno de Un salón de belleza. Salón de Belleza es una novela de las más conocidas, que incluso... Pero ese cuento que me nombras no lo he escuchado, pero suena muy chévere. Ese te lo va a mandar porque tiene un mood bien onírico, sin decir que es onírico, y empiezan a pasar locuras ahí. Entonces ahí vamos armando ese. Y Juan, Aquí estoy. ¿cómo va el proyecto? ¿Cómo se llama tentativamente? ¿Cómo se llama? Ok, a ver, ¿cómo me suena esto? Después que me sentí desilusionado porque no me respondiste Ay, ahora yo me siento mal, ahora por estar esperando, pero te voy a mandar feedback de los dos. Ok, good. Aquí vamos, espérate. Déjame abrir esto. Ok, el mío se llama Ale, la reina de la piña. Ajá. Ok, la sinopsis aquí va. Alex llega a Panamá desde Venezuela
pero después de mudarse a La Mina, un pequeño pueblo en el interior del país, Alex llega a Panamá desde Venezuela, pero después decide mudarse a La Mina, un pequeño pueblo en el interior del país. Ella tiene 20 años, es de piel blanca, delgada, ojos almendrados y una sonrisa contagiosa. Su llegada al pueblo la convierte en una mujer. Su llegada al pueblo la convierte en la mujer más codiciada por los hombres. Su negocio de estilista en el único salón de belleza en el pueblo la convierten en la más popular entre las mujeres que asisten al salón y la envidia de muchas otras por su belleza y forma de tratar a los hombres. Ale guarda un secreto. Durante el Festival de la Piña, la fiesta anual del pueblo, Ale es elegida como la reina. Desafortunadamente, el secreto de Ale se descubre cuando Emilio, borracho, trata de abusar sexualmente de ella la noche del festival. Cronología. Ale llega a Panamá desde Venezuela en el año 2017. Cansada de una sociedad sumamente conservadora, ella se muda de la ciudad de Panamá, pero encuentra que vivir en el interior del país es más calmado y existe menos competencia en el campo de la belleza. Cuando se muda a La Mina, vive en casa de doña Lola por recomendación de alguien que conoció en Panamá. Las cosas se complican cuando Ale empieza a salir por las noches y conoce a Emilio. Alex consigue trabajo como estilista en el único salón de belleza del pueblo. Allí conoce a Lupe y a Roberto. Ale y Roberto desarrollan una buena amistad. Lupe siente envidia por Ale y sospecha de la presencia de Ale en el pueblo. Siguiente punto. Por ser extranjera, la presencia de Ale despierta sentimientos de xenofobia entre algunos habitantes del pueblo. Por su belleza, manera de tratar a los hombres, se convierte en la envidia de muchas mujeres y la Chente. La Chente es un personaje. Durante el Festival de la Piña, Emilio está borracho y trata de abusar sexualmente de Ale, y es cuando descubre que Ale es Alejandro. El amor de Emilio hacia Ale es mucho más fuerte que las expectativas e ideologías sociales. Ay, qué bueno, yo estaba esperando esto, yo estaba diciendo que no vaya a quedar la historia en que eso se convierte como en un impedimento o algo. Bueno, ahí tienes. Claro, me gusta porque porque claro, él la va a violar, ¿no? Inicialmente. Sí. Pero después se Y enamora de ella. te digo que esta historia nace para que sepamos un poco de unas entrevistas que he hecho en Panamá y lógicamente no es la biografía de nadie, pero sí inspirado en la historia de alguien. Claro que justo, bueno, ahora me quedé pensando en que si este la iba a violar, ella debería quedarse con él, como que ya no sé, pero sí, esto de investigar bastante las noticias te sirve para alimentar bastante tu texto que esté basado como en cosas de la vida real, que también me parece que te interesa en el cuento de la carta el tema de la violencia contra las personas diversas, que eso es un gran, porque en el otro era un chico que lo mataba entre comillas como el amante, ¿no? Algo así. Sí, que también la carta y que también está basado en un hecho real. O sea, he cambiado un poco el cuento, pero está basado en cosas que sí pasaron. Por ejemplo, yo para escribir un cuento que se llama Villa Olímpica, que es sobre una mujer trans y su mejor amiga, que es otra mujer trans venezolana, pero ellas viven acá, me metí en el periódico de Cartagena y ponía en el buscador la palabra transgénero sí, puse como transgénero para que me salieran como todas las noticias. Y ahí fue cuando empecé a leer mucho más sobre la violencia contra las personas, porque casi todas las noticias que se referían a transgénero eran de muerte, o sea, el nivel de violencia que padecen las mujeres trans en nuestra región, en todo lado, pero en la región Caribe, por ejemplo, de Colombia, es tenaz. O sea, entonces
las historias están ahí y se puede como buscar para dignificar y también como para darles una vía. En mi texto, por ejemplo, la mujer le pegan un tiro en la frente, que eso pasó en la vida real, una mujer trans que por una bala perdida. Y en mi cuento ella resucita, ella terminando, o sea, se arma como un juego ahí con el cuerpo de ella, lo cuidan sus amigas. Y en eso creo que, bueno, Pedro Lemebel te va a servir bastante. Te voy a mandar un cuento de Pedro que te puede servir. Y bueno, ¿y tú tienes planeado narrar desde la voz de quién? ¿Va a ser un narrador? ¿Quieres que hable ella directamente o cómo? Yo quiero que hable ella, pero esa es una cosa que yo tengo que aprender, porque hay un poquito de temor cuando no estoy muy seguro cuando el narrador habla en primera persona, pero también habla en tercera persona. Y ahí sí, yo creo que un poco la inseguridad, como no tengo, sí escribo, ¿no? Pero siempre me gusta que me guíen como que no, lo estás haciendo bien, no está mal, está bien. Esa es la inseguridad que me nace a veces, ¿no? Escríbelo como tú, o sea, en primera persona es que ella hable desde como si le estuviera hablando ella, ¿cierto? O sea, como yo subí, bajé. Y tercera persona sería, por ejemplo, que alguien dijera, Ale llega a la casa, se quita la ropa, se sienta, ¿no? Como si hubiera una cámara afuera que ve todo lo que hace ella. Y entonces es como una narración desde el punto de vista de ella, pero de un narrador que está por fuera. Okay. Ahí ya tú vas decidiendo cuál de los dos te acomoda más. Intenta el que te salga casi que por instinto en la primera versión. Y muchas veces cuando yo le he leído las primeras versiones a personas, les digo como que sí, amerita, por ejemplo, un cambio pues sugerir, ¿no? Un cambio de narrador a otra persona o ahí vemos. Cuando ya tenemos como un primer esqueleto, ahí ya podemos ir trabajando. ¿Qué otra cosa? Tú no desperdicies ese tono, esa cosa que tienes como del humor, que sale casi siempre en tus textos. Y estos textos, a pesar de que vamos de pronto a narrar algo de violencia o de transfobia, también hay una realidad de Ale que debe ser, ¿no? Entre sus amigas, sus hermanas. Sabes que lo bueno de la comunidad trans también es que andan mucho con sus hermanas, se cuidan mucho entre sí. Y ahí siempre hay lugar para el afecto, para la ternura, para el humor, para la invención de la lengua, ¿no? Sabes que las mujeres trans son las que inventan el lenguaje y después nos llega a los otros seres humanos. Pero... Sí, lo que quiero plasmar como que no victimizar a Ale, sino hablar desde un punto de vista desde un punto de vista de resistencia, pero también de existencia, porque los cuerpos marginalizados también encuentran su propia forma de resistir para existir. Entonces, como dice la canción, a mi manera, ¿no? ¿Cuál es esa? Nunca la he escuchado. ¿De quién es? Gosh, yo creo que la canció primero Frank Sinatra. My Way. I Love You ¿sí? My Way. Ya. My Way or I Love You My Way. Sí. Y eso, la música, yo pienso que este tono, en el texto creo que de la madre, tú sacaste un tono que salió, que estaba como insinuado en los otros dos textos, pero en el de la madre salió bastante como de, ¿sabes? Como de narrador de telenovela, que quiero que esto lo tomes como un cumplido espectacular porque es como no es una voz fácil de hacer porque como que necesita como de una experiencia y entonces si uno se hace como consciente de esa voz narradora, puede jugar con ella y como reinventar también. Yo he hablado aquí varias veces de lo de Giuseppe Caputo, pero en su libro dentro del libro hay una telenovela que ocurre y que es como si fuera un espejo de lo que le ocurre a los personajes del libro novela. Dentro de esa, toda la comunidad está viendo una telenovela y a lo largo del libro nos enteramos de la novela también, de la telenovela. Y nos hacemos es como si estuviéramos a la expectativa de dos historias, de la vida real y de la telenovela. Entonces, todas estas cosas de la cultura pop, las canciones, las telenovelas pueden alimentar también mucho esas realidades queer, porque al fin y al cabo, muchas de estas cosas populares son muy queer también. Bueno, entonces,
¿Cuándo me lo van a mandar? Este proyecto. Juan, te puedo comentar mi idea, a ver si me Ajá, regalas unos consejos. dale. Bueno, la idea que yo tengo del cuento es una historia de un pueblo donde llega un muchacho que se había ido a estudiar al extranjero. Entonces, cuando él llega es todo un acontecimiento, pero a partir de la llegada de él comienzan el tiempo como que comienza a detenerse en el pueblo sin que ellos se den cuenta. O sea, lo comienzan a tomar todo como algo natural. Deja de llegar el periódico, deja de llegar la correspondencia, todo, tal. Por último, hay un gran apagón y al final resulta que el muchacho termina devorándose a todo el pueblo porque el muchacho en realidad es como una fuerza de la muerte, ya como una representación de la muerte. Y él lo que hizo es como una entidad que vive y se apoderó como de la figura del muchacho para llegar al pueblo porque a ese pueblo le tocaba morir, le tocaba desaparecer. Entonces no sé si de pronto es algo que ya se ha escrito, no sé. Ahí podemos pensar varias cosas. Sí, el tema de la muerte y de los muertos, de los pueblos en los... No, como una cosa muy Juan Rulfo, de que este muchacho se va a buscar a su padre a... ¿Cómo se llama el pueblo de Juan Rulfo? Bueno, pero Comala. Comala, y entonces va a buscar a su padre y resulta que empiezas a hablar con todos los muertos de ese pueblo. Entonces, te puede servir como inspiración también para saber si, por ejemplo, en tu pueblo ya también todos están muertos y pareciera que ya eso pasó, dependiendo de dónde elijas, desde dónde contar. También estaba pensando en cómo enrarecer el ambiente, ¿cierto? Para que quizá no nos digas desde el principio que él representa la muerte, sino que las cosas se van, las flores se van muriendo, ¿no? Lo que tú dices, que deja de llegar el periódico. Pero sí quiero leer, sí quisiera ver como que que me hagas también como la cronología de los cosas que quieres que sucedan para también poder hablarte un poquito más. Porque hasta ahora, o sea, esa idea está interesante. Sobre todo esta cosa que dices que es un chico que se fue al extranjero a estudiar y también pareciera que trajera consigo como una información dentro de su cuerpo que regada en el pueblo, que estaba como tan sumido en su propia realidad, lo desestabiliza. Entonces, como jugar también con esa cosa de lo que ese chico trae en la cabeza instalado, que me hiciste pensar como en mí mismo, que me estoy enloqueciendo en Cartagena, como que no sé qué fue lo que, o sea, es una cosa, es una experiencia intensa, la verdad, como esa ¿Puedo decir algo, Juan? Sí. Que a mí me gusta, Eliana, me gusta tu idea también, pero me pongo a pensar cómo, usando mi experiencia personal de haberme ido de un pueblo, cómo la idea de salir a buscar oportunidades o a mejorarte y el regresar a tu pueblo con la expectativa de mejorar tu pueblo, pero en este caso tu personaje va a acabar con el pueblo, pero cómo ver a eso desde un punto de vista no negativo, sino como algo positivo, no como, el exterminar a un pueblo no siempre tiene una connotación negativa, puede ser Claro. algo, no sé si me explico, pero me encanta la idea y me estaba acordando también de una escritora mexicoamericana chicana, una de mis favoritas, Sandra Cisneros, que habla sobre eso, ¿no? Que salir que dice que todos somos la casa, todos somos la casa Mango y tenemos que salir y regresar, ayudar a los que no pueden salir de la casa Mango. Entonces, me parece interesante la ironía de que se va a estudiar, pero regresa no con el sentido de mejorar el pueblo, sino con acabar el pueblo. Pero a la vez, ¿cómo sería interesante escribir eso de una forma de que no siempre la muerte es mala, ¿no? Claro, porque habría ¿qué representa ese pueblo? Si es que ese pueblo representa una manera ya como vieja de pensar, ¿no? Que el pueblo
necesitaba esa reinvención, que para acceder a la resucitar primero hay que morir, ¿sí? Entonces, lo que dice Juan es eso, que quizás no se quede en la muerte, sino que haya después, un después también pensando en Benjamin, ¿no? Como, ¿qué pasa después del cadáver? Como el cadáver del... Y me pregunté por qué tenía que ser un chico y no una chica. Que lo pensaras ahí a ver si la que regresa es una chica de pronto. Que también... Que fue también un sueño que tuve, fue un sueño que tuve. Entonces en el sueño fue nada más una escena, pero la escena, como cuando tú tienes una escena en el sueño, pero ya sabes todo lo que ha pasado antes. Entonces la escena era esa, como todo el pueblo en oscuridad y había como una hoguera y el tipo estaba como bailando como con todas las muchachas del pueblo, pero todos iban a ser devorados ya. Ah, mira, eso es súper interesante ahí, como juntar la fiesta, el carnaval, que es una cosa muy cartagenera y muy del Caribe. El carnaval al final es la muerte, porque sabes que al final se termina muriendo Joselito Carnaval o el carnaval es esta cosa de la vida, esta gran celebración de lo vivo, pero también al mismo tiempo es la muerte. Y está la danza del garabato y está todo eso que también te puede servir como para crear ese ambiente carnavalesco y a la vez fúnebre, que no está como el carnaval y el funeral a veces pareciera que fueran la misma cosa. Eso lo puedes tener en cuenta ahí también. Bueno, Okay. entonces yo quedo muy Gracias, Juan. pendiente. Gracias a ti, Gracias Eliana. a los dos. Oh, gracias. Entonces me lo mandan que mañana por ahí para que empiecen a trabajar, aprovechen el fin de semana para hacer la primera versión. Entre más pronto tengamos primera versión, mejor, porque de ahí nos disparamos. ¿Oyeron? Entonces me lo mandan apenas puedan, de aquí a mañana por ahí. Le echan una maquillada. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Se cuiden, bye. Chao. Chao. Chao.